Que el Señor le bendiga esta nueva oportunidad en que podemos reflexionar acerca de la palabra del Señor. Y hoy queremos tratar el tema de el conformismo del creyente. Y para ello quiero utilizar el texto que está en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 5, que declara, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y es que esta ordenanza que Dios da o le estaba dando al pueblo de Israel después de volver de la cautividad es porque habían descuidado su relación con Dios. Aunque estaban en una ciudad que había sido destruida, no se habían preocupado por volver a construir, por levantar nuevamente la ciudad, sino que se habían quedado viviendo en los escombros. Y la casa de Dios, indudablemente, nadie la quería construir, nadie le había puesto el amor que tuvo David para construir esa casa. Aunque él no la construyó, fue su hijo Salomón. Pero el amor con que comenzó el diseño y se visualizó la obra final estuvo en el corazón de David. Y él hizo lo posible hasta donde Dios le permitió para que esa visión se hiciese realidad. Y este es el punto. O sea que nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde como hijos de Dios, porque estamos conformados, nos hemos conformado a lo que estamos haciendo. Pero realmente lo que estamos haciendo es vivir en una religión y no estamos haciendo la obra como realmente Cristo Jesús la vino a hacer. Porque nosotros somos la continuidad del Evangelio de la salvación para el mundo. Y el tiempo ha transcurrido tremendamente y aún hay personas que no han escuchado acerca de Cristo Jesús. ¿Por qué? La respuesta es clara. No todos estamos haciendo el trabajo que deberíamos estar haciendo. Porque todos hemos sido llamados a predicar las buenas nuevas de salvación, pero no hemos entendido realmente cuál es nuestro papel, nuestro rol dentro de la viña del Señor. Y entonces necesitamos saber, conocer, entender y comprender el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Mire, el entendimiento en la persona significa que es una potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. O sea que el entendimiento nos obliga a buscar más. El entendimiento nos impulsa para poder alcanzar promesas. Y las promesas están, pero no las estamos buscando porque no hemos entendido realmente cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Necesitamos comprenderlo porque eso implica interpretar, discernir, captar una verdad y abrazarla, asimilarla en nuestro ser. Entonces, si todos comprendiésemos que somos instrumentos de Dios para bendición de todas las personas, seríamos bendición y nuestro mundo sería completamente diferente. Pero lo que estamos encontrando que mucha más gente se ha vuelto tropiezo, maldición. La maldad está creciendo a pasos agigantados en el mundo entero, precisamente porque los que estamos por Dios y realizando las promesas de bien del Señor, nos hemos acomodado. Y entonces no le estamos enseñando a los que tenemos alrededor y lamentablemente incluso a nuestros hijos, no les estamos enseñando quién es Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entendido y comprendido realmente la gran virtud, el gran regalo, el privilegio que es ser cristiano. Porque el cristiano, hermano, ha venido a transformar
el mundo. Ese es el deseo de Dios, transformar el mundo. Porque cuando nos dicen que somos luz en medio de tinieblas, es porque vamos a hacer retroceder las tinieblas. Y las tinieblas es un simbolismo de la maldad. Pero la maldad está creciendo. Eso quiere decir de que la luz está menguando, no está creciendo. Entonces, aunque en las iglesias esté creciendo el número de congregados, que se supone son creyentes en Cristo Jesús, la luz, por el contrario, viene menguando. Entonces, estas personas que están entrando a la iglesia no son luz. O sea, no hay una transformación en ellos y siguen viviendo con el comportamiento del mundo. Entonces tenemos algo que es contrario a lo que realmente es el deseo de Dios. Dice que el cristiano es la sal del mundo para darle sabor, para darle mayor presencia a las cosas buenas. O sea, nosotros hacemos que el mundo sea agradable para el hombre mismo, pero no, el mundo se está volviendo desagradable, porque todos están protestando por cómo están viviendo en el mundo, que a duras penas, estamos viviendo. La mayoría de gente se queja porque le cuesta vivir, le cuesta alcanzar sus bendiciones, porque las condiciones económicas y sociales de los países no permite que uno avance y prospere. Son palabras bien delicadas, pero importantes en la vida del cristiano. ¿Y por qué? Porque recuerde lo que dice en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuál es la condición? Estar meditando en la palabra de Dios y de poner por obra lo que yo vaya entendiendo y comprendiendo. Recuerde, entender. Entender significa que yo le estoy dando un potencial a mi alma para alcanzar las promesas de Dios. Estoy potenciando, estoy dándole fuerza para que todos creamos lo que es la palabra. Y la estoy comprendiendo porque la estoy haciendo mía. Eso es decir, poner por obra la palabra del Señor. Entonces yo entiendo que la palabra de Dios es fuente de bendición si yo la pongo por obra. Y por esa razón la hago mía. Entonces hay entendimiento y hay comprensión, porque yo abrazo las promesas de Dios. Pero muchos de nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos, en nuestro poder, pero no la estamos utilizando para nuestro bien. No la estamos utilizando para conocer a nuestro Dios y para entender todo lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque hay grandes cosas que Dios nos ha concedido y que están escritas en la palabra, pero que nosotros todavía no hemos conocido porque no hemos puesto nuestro corazón en ello. Y para poner nuestro corazón en ello necesitamos meditar en la palabra. Hay grandes cosas y nosotros muchas veces las estamos recitando, pero no las comprendemos. Dice el Salmo del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces aquí solo en estos 3 versículos, hermano, entendemos que hay una gran bendición con solo estar leyendo la palabra y meditando en ella. Meditar, ¿para qué meditar? Para comprender, para entender lo bueno que Dios nos ha dado a través de la palabra, que son sus promesas.
por el simple hecho de poner por obra esa palabra. ¿Cómo qué? Miren lo que dice el libro de Jeremías, un versículo, hermano, que todos recitamos, pero que no lo vivimos. No lo vivimos, solo lo recitamos. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero esas cosas ocultas seguimos sin conocerlas. Seguimos sin ver realmente todas las maravillas de Dios que ha puesto a nuestra disposición precisamente porque no hemos entendido el potencial de la palabra y no ponemos la palabra por obra. Va a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9, nos dice, antes bien, como está escrito, o sea que es una verdad que se repite. Eso es lo que estaba enseñando el apóstol Pablo. Es una verdad que se repite, que está a disposición nuestra, tanto en el Antiguo Testamento y por ende en el Nuevo Testamento, porque hay una continuidad. Nuestro Dios no ha variado, sus promesas están vigentes y solo nosotros tenemos que alcanzarlas. Por eso dice, antes bien como está escrito, esa es una verdad, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. De la condición es amar. Y Cristo Jesús nos aclara, el que me ama, mi palabra guardará. Ese es todo el secreto, guardar la palabra. Entonces, usted tiene una Biblia, utilícela para su bien. Saque de ahí todas las promesas de Dios y comience a buscar esas promesas. Porque el problema, hermano, es que nosotros nos hemos acostumbrado. Esa palabra es lo que realmente detiene al cristiano. Nos hemos acomodado a solo escuchar, pero no a pelear por nuestras bendiciones. No peleamos. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. No se conforme al mundo donde usted está viviendo. No se conforme con solo ir a la iglesia y salir sin recibir nada. Porque todos tenemos el consejo, tenemos las fórmulas de bendición cuando los pastores, los siervos de Dios nos están enseñando la verdad de la palabra, pero no la asimilamos, no la comprendemos ni la entendemos y por esa razón nosotros seguimos viviendo conforme a la maldición del mundo y estamos cosechando maldiciones por ello. Pero si comprendiésemos, si realmente nosotros entendiésemos y le enseñásemos a nuestra alma la verdad de la palabra y la ponemos por obra, la misma palabra me declara, y estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Eso es lo que me enseña la palabra. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Poner por obra la palabra. Nada más. Porque la palabra lo declara, la misma palabra lo establece. Y lo que está establecido por Dios se cumple. ¿Y cómo lo sabemos? Mire, toda la creación es la que nos está testificando que la palabra de nuestro Dios es certera, es verdadera, es eficaz en su cumplimiento. Porque Él dice que ha ordenado a las constelaciones, a las luminarias, el sol y la luna, para que a su tiempo se estén mostrando a los hombres. Y usted lo ve cada año, aunque cambien los días, el cielo siempre cumple lo que Dios ha dispuesto. Mira el mar. Dice que Dios le puso un límite y hasta ese límite está. Porque ciertamente Dios todo lo ha ordenado para bendición del hombre.
El problema es que el hombre está desordenando lo que Dios ya ordenó. Y entonces todo eso trae consecuencias. Usted lo ve en su casa. Hay alguien que se dedica a ordenar. Generalmente es la mujer o una persona contratada para que mantenga la casa ordenada. ¿Y quiénes la desordenan? Nosotros. ¿Quiénes la ensuciamos? Nosotros. Porque metemos polvo, metemos suciedades, llevamos ropa sucia y no la ponemos donde debe estar. ¿Quiénes desordenan? Nosotros. Y ese es el problema en el mundo. O sea, que Dios ordenó las cosas, pero el hombre las está desordenando precisamente porque no conoce, no ha entendido, ni ha comprendido lo que la palabra nos declara. Entonces cada uno de nosotros tiene que cambiar de actitud. Todos tenemos que cambiar de actitud. ¿Por qué? Precisamente porque ahorita nos hemos conformado a lo poco que tenemos del Espíritu. El Espíritu tiene grandes cosas, pero dice que para poder salir de ese conformismo, tenemos que transformarnos. ¿En dónde? En nuestro entendimiento. O sea, cómo entendemos las cosas. Nuestro entendimiento va a comprender que mi bendición está con solo cumplir la palabra. Y entonces voy a comenzar a comprobar que la palabra de Dios es certera cuando las bendiciones que Él ha dispuesto me sigan y me alcancen si soy obediente a la palabra del Señor. Entonces tiene los dos. Primero, entender las cosas. Tengo que entender que fuera de Dios yo no puedo hacer nada. Lejos de Dios yo no puedo alcanzar ninguna bendición. Entonces tengo que acercarme a Dios para que mi vida sea bendecida, para que mi vida sea prosperada. ¿Con qué? Con solo cumplir la palabra. Ese es el gran secreto. Y es hacia dónde cada uno de nosotros debería estarse moviendo en este momento para poder cumplir el propósito para el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. En 1 Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 7 me dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí? Que la palabra me da conocimiento y el conocimiento trae las riquezas. Eso es lo que dice. Trae las riquezas tanto espirituales como materiales. Hermano, porque la palabra está para bendición, no para maldición. La palabra está para limpiarnos de toda la inmundicia del mundo, no para ensuciarnos. La palabra es viva y eficaz, es algo verdadero que a nuestra vida trae un resultado, trae un fruto, porque a través de ella somos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tiene que empeñarse en ser transformado, no seguir siendo el mismo, no tener el mismo pensamiento, porque debemos transformar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, para comprender realmente las riquezas que están escondidas en la palabra. Y por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Corinto, en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 1, le decía: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué son dones? Son regalos. Es gracia inmerecida que Dios nos ha entregado precisamente para vivir en el mundo siendo victoriosos y para predicar y enseñar quién es nuestro Dios. Entonces la tarea es para todos. Todos hemos recibido dones del Espíritu Santo. El problema es que tanto Satanás, que el Señor lo reprenda, como el mundo nos ha confundido y nos
ha metido en la cabeza que somos inútiles, que no podemos hacer las cosas. Hermano, como hombre no podemos hacer las cosas, pero en el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer todo. Porque ¿qué es lo que nos enseña Cristo Jesús? ¿Verdad? Que todo es posible. Todo es posible para el que cree. Y para creer hay que entender y hay que comprender todo lo que Dios nos ha dado. Espero, hermano, de que esta palabra sea para su edificación. Y si Dios nos permite, vamos a continuar escudriñando en la próxima oportunidad. Pero tenemos que empezar por algo, y es no conformarnos a lo que tenemos hasta hoy, sino comenzar a buscar en Dios esas bendiciones que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Que el Señor le bendiga.